Hola Héctor, buenos días. Estamos hoy conversando con el dirigente social Héctor Cataldo Ávila, eh, que dirige la Mesa Coordinadora de los Derechos Humanos en Valparaíso. Y además es el editor del boletín mensual que saca la revista, la agrupación, y de algo que quiero que tú nos expliques, que es ACUSA, que es la agrupación de querellantes Salvador Allende. Eh, un poco para introducir, digamos, cuéntanos eh, de la mesa y de ACUSA, por favor. ¿Cómo están, amigas, amigos? Gracias, Hernán, por la invitación a estas conversaciones por la vida política del país, agregaría yo. Bien, no es tan complicado. La Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos es un espacio, como el nombre lo dice, de coordinación de varias organizaciones vinculadas a los derechos humanos, entendido esto como los derechos sociales, ¿no? O sea, tenemos una agrupación como ACUSA, que es un grupo de 150 querellantes por secuestros calificados y torturas que ocurrieron en el periodo de la dictadura, después del golpe de Estado en Valparaíso. Pero tenemos otros como la ONG AD, que es la defensa de los derechos humanos y su entorno ecológico. Tenemos agrupaciones de usuarios Price, de Quilpué, de Viña. Tenemos algunos centros de estudio que se dedican a la cosa social, digamos, a los estudios sociales. En fin, hay varias organizaciones que se integran a la mesa coordinadora a partir de una huelga de hambre que sostuvimos en el año 2015, demandando una indemnización, una medida política del Estado para compensar en ese aspecto, en el aspecto indemnizatorio, a los expresos políticos de la dictadura, ¿no? A todo Chile. Nosotros lo hicimos aquí en Valparaíso. Bueno, esta mesa coordinadora ha editado desde aquella época prácticamente todos los meses un boletín que es un informe. Originalmente era un informe para quienes pertenecían a la mesa coordinadora. De a poco se ha ido transformando en un espacio donde hay posibilidades de opinar, donde informamos también de la vida política nacional, internacional, algo sobre la cultura, en diversos aspectos. Tú nos has colaborado mucho en ese aspecto. En fin, se ha convertido en un medio de transmisión de la opinión de algunos de nosotros y de la mesa coordinadora como espacio de encuentro político. ACUSA es la Asociación de Querellantes Salvador Allende. Es una sigla, ¿no? De Asociación Querellantes Salvador Allende, ACUSA. Lo que le gustó mucho al ministro Jaime Arancibia cuando se la presentamos. Y fue un fenómeno natural que ocurrió a mediados del año 2018, producto de que éramos cada vez más los querellantes. Cuando éramos alrededor de 90 querellantes, decidimos, bueno, tenemos que formar una organización para darnos estructura, para poder resolver en conjunto los problemas que vamos a enfrentar. Y en eso estamos. Eso es básicamente Bien, y ACUSA pertenece a la mesa a la coordinadora. mesa coordinadora, es como, ya, Claro. perfecto. En otra ocasión conversemos sobre las querellas que se han cursado, qué destino han tenido, qué queda pendiente. Yo creo que hay una gran agenda pendiente en, en reparación, ¿verdad?, de víctimas de la dictadura. Tenemos distintos, digamos, situaciones, los exonerados, los detenidos desaparecidos, los familiares de detenidos desaparecidos, los presos políticos, los prisioneros de guerra, o sea, había como un abanico de situaciones, y el tiempo va corriendo, ¿verdad? Y los temas van quedando pendientes y como que se reeditan situaciones similares a la que vivimos en la víspera, digamos, del golpe de Estado, en ese año 73, y un poco te quiero llevar ahí, porque en el contexto de hoy vemos que el gobierno, la derecha, se ha ido blindando en oposición a un movimiento social
en donde la política se ha desplazado del Parlamento, de los partidos políticos, a la calle y a la sociedad civil, a las organizaciones. Y esto ha significado que a partir del 18 de octubre, Chile cambió y cambió en forma definitiva en términos de el quehacer político, y en ese momento, ¿verdad? Presionado por las grandes movilizaciones a nivel nacional, la clase política generó el acuerdo para abrir el camino a un cambio constitucional, ¿ya? Y es lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Es algo que se conquistó con más de 400 personas que fueron mutiladas, ¿verdad? Jóvenes hay 2000 jóvenes que siguen encarcelados ilegalmente, ¿verdad? Sin respetar sus derechos humanos. En este mismo periodo hemos tenido ahora, esta semana, el caso de Ámbar, ¿verdad? El crimen, donde se descubre que la justicia le concedió a un psicópata con doble asesinato, le concedió la libertad con la amnistía o indulto, ¿verdad? La rebaja de pena. Y paralelamente, ¿verdad?, a esta situación, durante la pandemia, el gobierno aprovecha, y el ministro de Justicia le da salida también a 2 presos de lesa humanidad de Punta Peuco. O sea que, mientras están todas las noticias volcadas, ya sea en la pandemia, ahora en el crimen de Villa Alemana, sigue actuando los poderes fácticos y siguen atrincherándose para tratar de impedir el plebiscito de octubre. Bueno, ese es el contexto que yo leo, ya es mi lectura, y que es donde te propongo que conversemos sobre este sentido, este término de la política tradicional, pero donde siguen estilos bastante fagocitarios de política. Yo quiero enfocarte en lo que es la oposición, lo que sería las fuerzas que tienen que abrir camino a una nueva sociedad. Y las veo disgregadas, las veo atomizadas y jugando en la cosa chica y no pensando mucho a nivel de Estado, de proyección. Y como yo te comentaba alguna vez, veo que hay muchas guaracas para el mismo trompo y poca capacidad de poner, digamos, las visiones particulares de grupos, los acentos que existen, y aparece, digamos, en el final una situación un poco de incertidumbre. Todos queremos llegar a ser, por lo menos así lo sentimos, los que hemos estado en estas líderes de la nueva Constitución, queremos que esto sea un triunfo categórico, pero la letra chica, las trampas, todo lo que coloca el adversario con todo su poder, también nos hace dudar de que podamos tener el éxito que aspiramos. Esa es la situación, el contexto que te pinto, ¿verdad? Y te pregunto cómo sientes tú, como dirigente social, esta situación frente a la consulta de octubre 25. Yo te voy a contestar, Hernán, partiendo con una anécdota ocurrida en plena dictadura. Tú y yo tuvimos orígenes políticos en el Mapu. Exacto. Muy a comienzo de la dictadura, en algún momento por allí, en una reunión clandestina con Tomás Mulián, él nos comentaba a propósito de este mismo fenómeno, digamos, de la disgregación, de la atomización de la izquierda. Y él decía, lo que ocurre con la izquierda, esto lo ha ratificado después de otras formas, es que desarrolla paradigmas, modelos para interpretar la realidad, y se lo aplica a la realidad. Y si coincide con la realidad, bien, pues, fantástico. Pero si no coincide, peor para la realidad, porque el paradigma permanece. ¿Ya? Exacto. Sí, claro. Entonces, uno lee según la voluntad, digamos, y según la zona de confort donde se siente mejor para entender la realidad que está viviendo. Por ejemplo, ¿qué significa? Que nos gusta decir, y yo lo leo mucho, de que la movilización social en Chile empezó el 18 de octubre.
No, eso A es. partir del estallido, bueno, pero es lo que se escribe, ¿no? Sí, Así lo está que se escrito. escribe, sí. O sea, a partir del 18 de octubre, la rebelión popular o la insubordinación o la revuelta o el estallido, lo que quiera, ¿cierto? De ahí para adelante, como que si la política empezó el 18 de octubre. Y no, po. La verdadera lectura es que el 18 de octubre se colocaron 2 gotas adicionales al vaso que ya estaba colmado, que fueron los 30 pesos del metro y la represión brutal a los estudiantes. Y eso desató la furia de la ciudadanía porque ya no daba para más. No es que partió allí, Exacto. ¿te fijáis? O sea, porque si no uno se olvida de todas las movilizaciones que hubo antes, No, digamos, pues, del pingüino, ¿cierto? De las la Noma movilizaciones contra la FP, AFP, por ejemplo, claro, claro, ¿te fijas? Entonces, ya, hay que leer las cosas como son. Bueno, efectivamente, el 18 de octubre se les desestabilizó el piso, no solo al gobierno, sino que a la clase política que estaba acomodada en el modelo. exacto. Y todas las encuestas, Hernán, todas las encuestas indican de que el nivel de aprobación de los partidos y del Congreso era inferior incluso a los peores que ha tenido Piñera. Exacto, estaban en el ¿Ah? dos por dos por ciento ciento contra el 6% Entonces, que llegó a tener Piñera. sin legitimidad. ¿Qué significa eso? Si tú lo lees objetivamente, no con un silogismo, sino que con un análisis dialéctico, tú lo que descubres es que los partidos políticos, los mismos que están hoy día opinando y legislando en el Congreso, son parte del problema que la gente denuncia, Exacto. no parte de la solución. Nunca fueron, no fueron en octubre, no fueron en noviembre, ni van a ser nunca la solución a los problemas de la gente. Y entonces ahí hay otro problema. ¿Qué es lo que demanda la gente cuando se moviliza y revienta en octubre? ¿Quiere nueva constitución? ¿Quiere un acuerdo para la paz? No, pues la gente fue muy clara y dijo, nosotros estamos cansados del modelo de los abusos. Basta de abusos. Todos los abusos. Y se nombraron los abusos. No son 30 pesos, Claro, son 30 años. claro, pero, Disculpa, déjame terminar la idea y ahí te devuelvo la pelota, porque si no se me va. Pues, ¿ah? Se me va. Entonces, ese es el punto de partida. Si no coincidimos en las bases del análisis, es difícil que podamos sacar conclusiones plausibles a futuro, digamos, para leer lo que está ocurriendo hoy día. ¿Te fijas? O sea, el 15 de noviembre, la clase política de pe a pa, o sea, de la alfa a la omega, desde la UDI hasta casi, porque el PC se quedó afuera, ¿cierto? Muy atinadamente, en mi opinión, pero hasta casi la izquierda del Congreso, toda la clase política firmó un acuerdo. ¿Un acuerdo para qué, Hernán? Para resolver los problemas de la gente, un acuerdo para acabar con los abusos de la AFP, de los empresarios, de las compañías de teléfono, no, no, no. El acuerdo fue para parar la movilización, fue para canalizar, o como yo lo puse en algunas editoriales por ahí, ¿cierto? Para recuperar la iniciativa política. ¿Y para qué quería la clase política recuperar la iniciativa política? Para darle estabilidad al gobierno de Piñera, para darle continuidad al modelo que le acomoda, a su zona de confort. ¿Te fijas? Entonces, el 15 de noviembre, el acuerdo por la paz y la nueva constitución no es una solución a la demanda de la gente. No es, en absoluto. claro, Es un proyecto que le permite a ellos recuperar el control del país, la claro, gobernabilidad. esa Y lectura fíjate que no es es tan correcta. claro que pretende ser un proyecto, y estamos ahora entramos a la pregunta que me hiciste, ¿cierto? Ahora estamos enfrentados este octubre a un plebiscito que tiene como objetivo avanzar hacia una nueva constitución. Y estamos bailando al ritmo de la música que nos pone la clase política. ¿Apruebas o no apruebas? Si no apruebo, estoy con la derecha, ¿cierto? Con los empresarios, porque quiero que siga la misma constitución del 80. Si apruebo, acepto un calendario, un itinerario acordado entre 4 paredes sin la participación de nadie más, ¿cierto? Para una nueva constitución en el marco de, en el mejor de los casos, una convención constitucional, que tiene como norma, primero, respetar los acuerdos de los tratados internacionales de Chile, digamos, donde no se tocan los grandes intereses, no se pueden tocar, pero además tiene un germen antidemocrático, y tú tendrás que coincidir conmigo, que para aprobar cualquier nueva indicación a la nueva constitución se requiere 2/3 de las voluntades. ¿Qué significa eso matemáticamente y democráticamente? Que 1/3 es igual Manda. a 2/3. 1/3 es igual a 2/3. Entonces, cuando a mí me dicen tengo que ir a aprobar para que el tercio vete todo lo que el 2/3 dice,
A mí me parece que es casi una burla. Es una trampa perfecta, yo estoy de acuerdo en eso. Bueno, Es una trampa perfecta. el punto, mira, respecto a la sensibilidad de las peticiones ciudadanas, no son subjetivas. Hay una consulta en 225 municipios en donde se jerarquizaron, se priorizaron los intereses, las demandas ciudadanas. Y quedó claro, ¿verdad?, que la gente quería previsión, salud, ¿verdad?, mejores salarios, educación. Era simplemente ratificar ese plebiscito comunal o consulta comunal, ratificó lo que desde el 2006 en adelante venía manifestando la calle. O sea, Sí. Es el sentir, pero lógicamente, tanto para el sistema previsional, para la salud, para una educación gratuita, de calidad, como están en los eslogans, eso requiere cambiar el modelo, y el modelo tiene un pivote en la Constitución del 80. Ahora, yo te concedo claramente el tema de que la ilegitimidad de partida y el intento de la clase política de mantenerse, y esto lo he dicho tantas veces, también he escrito en un montón de columnas, el que los partidos políticos se han convertido en sociedades anónimas que administran su cuota de poder y funcionan instrumentalmente para eso. O sea, no están las utopías de los antiguos partidos de izquierda, prácticamente las archivaron, las olvidaron, las desempolvan para el discurso antes de las elecciones, pero después siguen coludiéndose, ¿verdad? Siguen las sistemas de vasos comunicantes que hay entre el mundo de los negocios, las grandes corporaciones y las élites que están en el Parlamento. Y eso, digamos, la gente, por eso el desencanto y la percepción de ese 2% apenas de aprobación, que salvo contadas excepciones, sacando algunos justos, señor, de ahí del Parlamento, el resto, digamos, no tiene ninguna credibilidad pública. Pero, dicho esto, dentro de lo que se conquistó, ¿verdad? Porque lo hicieron, porque era una de dos, ¿verdad? O se caía el gobierno y tenían que, si renunciaba Piñera, tenían que renunciar todo y tenía que refundarse la República con unas nuevas elecciones de Congreso y Ejecutivo. Esa era o este camino, que era abrir la puerta, y abrirla con trampa, porque en los 2/3 es una trampa, ¿ya? Pero, asumiendo la trampa, si nosotros llegamos a tener el 80-85% de votación, ¿verdad? Podemos, y ahí viene el problema de inteligencia de la oposición en términos de concertar una salida programática que diga, esto hay que desmantelar, desmontar de la Constitución. Ahí están los constitucionales, está Atria, Massa, ¿verdad? Hay tantos abogados constitucionalistas que están marcando las pautas de lo que debe ser una sociedad, un Estado realmente democrático, descentralizado, que tenga, digamos, un principio de bien común, que el Estado recupere su responsabilidad en la conducción del desarrollo, no del crecimiento, no un Estado subsidiario que tiene reservado el negocio para los privados. O sea, toda esa cuestión perversa que está en la Constitución, la tenemos que desmontar. Y lo único que tenemos a la vista para salir del túnel es este camino lleno de ripio, un campo minado, que tú bien lo marcas, pero lógicamente frente a eso, lo que yo invoco, y aquí tal vez caigo en las utopías con que nos metimos en la política, ¿verdad?, en nuestra adolescencia, y que ahora la política es mucho más despiadada, por eso está tan de moda la tribuna de la Cosa Nostra, con Mayol, con Macari, ¿verdad?, con Stock. ¿Por qué? Porque el análisis descarnado de la política, la misma que hace Pamela Giles en algunos encuentros con Stock, va desnudando lo que es la política cochina que está ligada a la plutocracia, el parentesco, la familia, la vista gorda, ¿verdad? Donde nadie pregunta de dónde sacaste la plata, simplemente la tienes
y perteneces al club. O sea, cero de ética en todo lo que es la política. Pero en este momento no tenemos otra opción que tratar de ganar en forma avasallante el plebiscito y que ahí el 60% que se obtuvo, Héctor, en las elecciones anteriores, está bien, por desencanto, por desilusión, por no respaldar de nuevo a los mismos bacalaos de siempre, pero ese 60% nos penó, ¿verdad? Porque gracias a esa abstención salió nuevamente un gobierno de derecha, ¿ya? Y no digo que el de Bachelet no lo fuera también de derecha, ¿ya? O sea, digamos, era más de lo mismo, pero en todo caso, esta supuesta alternancia de izquierda y derecha es un mito también que hemos tenido que tumbar porque es una mentira. Aquí están los desposeídos, ¿verdad? Los abusados y los abusadores. Y el sistema es abusador. Y el sistema es de un grupo de 7, 8 familias, ¿verdad? Que están ahí manejando los hilos del poder real. Y de eso yo creo que pegarle en la línea de flotación a la Constitución, yendo a un nuevo proyecto constitucional, yo creo que es la opción que tenemos, y a eso yo llamaría a que nos sentemos con racionalidad, deponiendo esas visiones que tú dices que son ideológicas, que lo que decía Mulián, ¿verdad? De que vamos con el molde y que si no nos gusta, la realidad suena. Eso yo creo que es sentido común. Eso es lo que, la política de sentido común, para que no nos masacren de nuevo y que se perpetúe un sistema dictatorial por 30 años más, ¿ya? O sea, el tema es ese. Esa es la reflexión que yo he hecho y por eso te la dejo. Bien, mira, Hernán, las cosas son a veces simples, ¿eh? A veces no, pero en este caso son muy simples. La población ya se pronunció, tú lo acabas de mencionar, ¿cierto? En diciembre del año pasado en una consulta municipal que quiere nueva constitución. De eso no hay duda alguna. Hasta la derecha, no solo la que se llama derecha social, sino que la derecha oportunista también, y a propósito, deberíamos hablar algún día sobre ideologías, claro, hasta esa derecha está clara de que el plebiscito se va a resolver a favor de una nueva constitución. El apruebo tiene el triunfo asegurado. Pero aquí hay un detalle. Podríamos ganar por un 99%, Hernán. Podríamos ganar por un 99% según el manejo de la cifra, y si se orienta al electorado, no sé, lo que tú quieras. Pero dime, ¿hay otra trampa más? Porque después que se apruebe la convención constitucional, hay que ir a elegir a los delegados, a los convencionalistas, ¿cómo le llaman? Claro. Ya, claro, hay que elegirlo. ¿Y quiénes lo van a elegir? El modelo de partido que elige a los diputados. Claro, es lo mismo. Claro, Entonces, no, discúlpame, pues no me interrumpa, pues, o sea, que seamos justos y equilibrados, ¿cierto? Yo lo que digo es que después de la trampa de los 2/3, viene la trampa de cómo se compone la Convención Constitucional. Y esa Convención Constitucional va a responder al mismo espectro político que hoy día se dibuja en el Congreso. Van a ser los mismos partidos los que van a elegir, con alguna ventana para mujeres, con alguna ventana para pueblos originarios, con alguna ventana para independientes. Pero donde tú conocí el modelo electoral, es imposible vencer a la lista de los partidos. Absolutamente imposible. Y los independientes terminan, salvo con raras excepciones, digamos, pocas excepciones, terminan abonando al candidato del partido. Entonces, es cierto, podemos ganar abrumadoramente el acuerdo, pero los 2/3 no los vamos a alcanzar. O sea, no se va a reflejar en la Convención Constitucional ese 90% si es que llegáramos a alcanzarlo en octubre. Lo que se va a reflejar es el espectro político chileno. Y eso significa que por lo menos va a haber 1/3 como mínimo de derecha. Más la cuota de derecha que hay disfrazada de centro-izquierda en el resto del espectro. Entonces, a la hora de los cubos, cuando queráis cambiar el modelo de AFP, cuando queráis cambiar la forma en que se generan las Fuerzas Armadas en Chile, o la relación de propiedad de los medios de comunicación, ese tercio va a bloquear cualquier cambio. Van a permanecer los mismos enclaves autoritarios, los mismos enclaves que permiten que el modelo neoliberal permanezca, porque los partidos que hoy día existen son neoliberales, todos.
Yo delante excluí de responsabilidad al Partido Comunista en el acuerdo del 15 de noviembre, porque estuvo afuera. Pelearon para incorporarse después. ¿No? Bueno, pero yo no excluyo en esto. Los partidos que hoy día están representados en el Congreso no son ideológicos, no representan intereses de clase. Otrora, digamos, sí, el Partido Socialista, el Partido Comunista eran Partido Obrero, pero hoy día no lo son. No tienen ideología de clase. Hay una sola ideología que es transversal, y esto te lo planteo como tesis, a todos los partidos que están representados en el Congreso, que es la ideología del pragmatismo. Hacen política pragmática, y allí está incluido, y me responsabilizo de esto, el Partido Comunista también. No hay excepción. Pamela Giles, mucho respeto por ella, digamos, ¿cierto? Por su trayectoria, estimo mucho a Pablo Maltés, digamos, su jefe de gabinete, pero Pamela Giles se va a postular a senadora por Magallanes. ¿Cuántas veces ha ido o ha vivido en Magallanes? ¿Cuál es la diferencia con otra gente a la que hemos criticado? Porque, ¿te fijáis? O sea, el tema es que la ideología de todos los partidos, de la clase política o casta política, como queráis llamar, digamos, a quienes viven de la política, yo creo que es una clase, es pragmatismo puro. Pragmatismo. Por eso que son fáciles sirvientes del capital financiero. Por eso lo defienden, por eso lo blindan, por eso hacen todas estas cosas. Ellos tienen que retomar la iniciativa política cada vez que la pierden. Y no la pierden frente a la derecha, porque la derecha es parte de ellos. La pierden frente al pueblo movilizado. Ese es el temor, el terror. Y eso explica la derechización del gabinete de Piñera. Y eso explica la impunidad con que se mueven hoy día en la Araucanía. Porque están mostrando allí, están haciendo lo mismo que los gringos hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Están provocando terror para que el resto de la población sepa a lo que se va a enfrentar. A ver, todo esto mañana se celebra el 75 aniversario, se lamenta el 75 aniversario de la bomba sobre Nagasaki. Y el 6 lo fue sobre en Hiroshima. Claro, y ahí, por ejemplo, sería bueno intercalar una pequeña frasecita porque es muy atingente, creo yo. No es que Estados Unidos, como ha dicho la propaganda, ¿cierto?, necesitara un golpe de fuerza para derrotar al imperio japonés. El imperio japonés estaba derrotado, militarmente derrotado, no tenía ninguna posibilidad de ganar esa confrontación. Y lo que estaban negociando el emperador era los términos del armisticio. Eso es lo que estaba haciendo a través de diversas cancillerías europeas, qué sé yo. Están los datos. El que quiere leer la historia la puede leer. ¿Ah? ¿Cuál fue el objetivo de las bombas atómicas entonces? ¿Derrotar a los japoneses o asustar al mundo? Instalar la nueva etapa, la nueva era del dominio del imperio norteamericano por la vía del terror. Eso es. El equilibrio. ¿Qué fue la caravana de la muerte, Hernán? ¿Te acuerdas de la caravana de la muerte? ¿Cierto? Fue a aterrorizar, no a la población que ya estaba aterrorizada, era aterrorizar a los mandos militares que todavía mostraban, como Lago en La Serena, ¿cierto? Mostraban cierta reticencia a aplicar la política de terrorismo de Estado de Pinochet. Eso es lo que están haciendo ahora. Ponen a dos duros entre los duros, ¿cierto? A un amigo de Colina de Dignidad en el Ministerio del Interior, para que el país sepa que debe tener miedo. Ahora, el problema es que la juventud, porque la gente como nosotros, nuestra generación y dos o tres generaciones posteriores a nosotros, tienen miedo, vivieron la dictadura y sí, efectivamente tienen miedo. Pero las dos nuevas generaciones, las generaciones que vienen desde los pingüinos para adelante, lo han dicho públicamente y lo han demostrado y lo están demostrando hoy día en la calle. No tienen miedo. Entonces, ese es el problema. Y eso explica por qué la internación de medios represivos a través del puerto de San Antonio, ahora, ¿cierto?, última tecnología israelita para reprimir, ¿verdad? ¿Sí? En lugar de llamar a conversar. Mira, ¿qué acaba de ocurrir en el gobierno, en el Líbano? Déjame decirte esto, digamos, y termino. Están aplicando en la Araucanía también una política israelita. ¿Ya? Por eso que te digo, mira, ¿qué pasó en el Líbano? En el Líbano acaba de explotar, ¿cierto?, supuestamente un depósito de nitrato de amonio que no explota por casualidad, algo lo hizo detonar y nadie ha dicho nada. No han mostrado los medios de comunicación el video donde aparece el misil que entra, ¿cierto?, justo antes de la explosión gigante que tiene la misma forma, el mismo hongo de unos ensayos que habían hecho en Siria, en el desierto, etc. Bueno, ¿qué ocurrió con el gobierno? ¿Qué es lo importante? Porque la gente se levantó indignada a protestar y dijo, esto no puede ser, alguien tiene que responder de esto que está pasando, cómo no pueden haber 150 muertes, 105.000 heridos, etcétera, etcétera. Se produce una revuelta popular. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? No reprime,
no saca a los milicos a la calle. Lo que hace es llamar a nuevas elecciones. Si hubiera tenido 2 dedos de decencia Piñera, el 18 de octubre habría hecho eso. No renunciar, porque renunciar significa aplicar la Constitución y poner a su ministro al Chávez, y habría sido el presidente en ese momento. No, lo que tendría que haber hecho es un proyecto de ley para adelantar las elecciones presidenciales y que el país decida. Pero eso no lo hacen, ni lo van a hacer, porque ninguno de los políticos del Congreso planteó esa posibilidad. Nosotros en el verano de este año, con Pablo Maltés justamente y con algunos diputados comunistas, estábamos trabajando la idea del referéndum revocatorio, transformar el plebiscito que iba a ser en marzo, ¿te acordás? Claro, En abril. en abril, pues 26 de abril. En abril, claro, en abril, iba a ser en abril, transformarlo en un plebiscito revocatorio, que revoque el mandato a Piñera, Claro, digamos, y que llame a adelantar las elecciones. Y hoy día, ¿quién plantea eso? ¿Por qué no se transforma en eso el plebiscito de octubre? Porque tal como está diseñado, es muy cómodo para los mismos gestores que se están tratando de acomodar para las próximas elecciones. Eso es. no, no, sí, y ahí, mira, el punto, claro, yo trato de ver el vaso medio lleno en términos de que la ciudadanía necesita que en el ánimo de lograr, digamos, contrapesar el miedo que nos quieren insuflar con los suicidios, ¿verdad? Que empiezan a suicidar a la gente. Terrible. O sea, las mismas prácticas, y nunca se desmontó prácticamente lo que fue la CNI o la DINA, o sea, siempre se mantuvo, y ahora solamente está reflotándose y se están sacando la careta. Ahora, desde el punto de vista político, la política con estos partidos, ¿verdad? No va a tener nunca legitimidad, porque ellos están en el juego de aceptar un modelo y servir al modelo y servirse del modelo. ¿Ya? Fíjate tú que los partidos políticos están, sus acciones de su activo, lo tienen colocado en carreteras, en compañías mineras, o sea, están haciendo negocio en como una Soquimich, el Partido Socialista tenía acciones en Soquimich. Por eso te digo, o sea, eso vamos. Entonces, imagínate, entonces, cuando llegamos a ese nivel de corrupción, la única posibilidad que hay de, digamos, de no violencia activa es llegar a lograr una medida tan contundente y que se construya. Y aquí vamos. ¿Por qué hay tantas diferencias y cada cual está haciendo su propio partido? Tenemos así, sin error a equivocarme, digamos, tengo el partido Los Igualdad, Los Comunes, Ecologistas de los Trabajadores, Regionalistas Verdes o de Ecología, y se me acaba, digamos, ya los dedos de la mano porque son muchos partidos y otros partidos que están emergiendo. El de la dignidad, que duró un día, digamos, y se partió al tiro. ¿Eh? Fue un mapa acelerado. ¿Eh? O sea, entonces, a lo que vamos, ¿por qué no se genera una asamblea de la civilidad donde actores como el movimiento que tú diriges, digamos, que venga desde el pueblo auténtico que ha sufrido la dictadura y este modelo, ¿por qué no mandan los colegios profesionales nuevamente y se genera, por ejemplo, el colegio de profesores que ha estado peleando, ¿verdad?, contra el sistema, la gente de la ANEF, que está con un Estado que lo han manoseado, lo han corrompido, ¿verdad?, para servir a la corruptela de las colusiones, las condonaciones de deuda, tapar las facturas de las campañas electorales, todo se le echó tierra a partir del gobierno anterior y ¿verdad?, han mantenido el mismo personaje. O sea, todo eso llamaría a que los gremios tengan una voz cantante y que sustituyan a través de una asamblea de la civilidad lo que debería ser un partido único por una nueva constitución, un partido único y para ponerse de acuerdo tienen que deponer las plantillas ideológicas y decir, mira, nos ponemos de acuerdo en lo que quiera esto, el Estado responsable, deja de ser subsidiario, sistema cameral o bicameral, eso lo podemos ver, pero democrático.
semipresidencialista o semiparlamentario. O sea, buscarle el ajuste para que todos puedan confluir en eso básico que es los pilares programáticos que desmonten los pilares de la previsión privada, la salud privada, la educación privada, las concesiones con contratos leoninos, o sea, todo eso sacarlo al lado y pensar que en 5 años podemos tener un país distinto, un país que sea decente, Héctor, que sea decente. No estamos pidiendo otra cosa que decencia, que la gente gane en mérito de su trabajo, que nadie se encumbre robando, ¿verdad? Porque aquí el tema de la fortuna, aquí yo dije varias veces, aquí esta no es una clase empresarial, se dice empresarial, pero ¿de dónde viene qué empresas crearon? Si la siderurgia, la electrónica, los servicios, todo lo había hecho el Estado y simplemente se subieron al carro con el saqueo. Entonces, yo creo que hay que buscar la esperanza de una conjunción, una convergencia. Fíjate, hasta las palabras, hasta el lenguaje te lo arrebatan, porque uno no puede decir ya que la gente se siente a conversar, a concertar, porque ya te suena a concertación. No puedes sonar a convergencia, ya se lo apropió, creo que un partido del Frente Amplio, que se llama Convergencia. O sea, hay que borrar ese lenguaje y hablar un lenguaje de unidad por nueva constitución, partido único, y que todos votemos, inscribamos y vamos ahí, todos los independientes y todos los dirigentes sociales, pero tú no lo dijiste, pero hay que decirlo también, estos políticos de esta clase política blindaron el feudo para que no puedan ser candidatos a representación popular los sindicatos, los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales. O sea, se quedaron, la pelota es mía, es como que se llevan la pelota para la casa. Esa es la pichanga que están jugando. Así es. Mira, yo podría seguir bombardeando con crítica toda esta cosa que tú planteas, por ejemplo, podría decir yo, bueno, los acuerdos los que se han construido a lo largo de la historia, partiendo por la Asamblea de la Civilidad, por ejemplo, en los 80, pasando por aquí más cercano para nosotros, el Pacto Urbano La Matriz, ¿verdad? El propio Frente Amplio, son espacios de acuerdo que son creados, son cultivados para poder sacar adelante objetivos no declarados de quienes los articulan, esos pactos. La Asamblea de la Civilidad fue una manera de parar las protestas nacionales para poder instalar el proyecto de Demócrata Cristiano y del Partido Socialista Renovado, ¿cierto?, que era un acuerdo con la dictadura y con Estados Unidos, con el Departamento de Estado, para instalar los gobiernos de la concertación, conservando todo el esqueleto, toda la estructura de la dictadura. Hay engaño detrás de esa cuestión. No, pero disculpa, pero no, después lo discutimos. Yo te lo dejo tirado. Confluyeron muchas personas que pero después... fue el germen de la traición. Después la sacaron cuando fue el momento del plebiscito del 89, a todo eso lo habían tirado para el lado. ¿Ya? Ya, pues, Hernán, pero eso es para eso sirven esos acuerdos, para que los más pillos, los que tienen más lucas y los que tienen más contacto, hagan de la suya y utilicen a los demás, tontos útiles. Entonces, pero yo quiero ir al terreno propositivo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que los que estamos fuera de la política, porque yo creo que la oposición no está en el Congreso, la oposición está en la calle. Los que estamos fuera, en la calle, debemos tener una opinión. Y yo ahí estoy de acuerdo contigo en que tenemos que construir cuál es esa opinión. Y yo creo que en política siempre la opinión es programática. ¿Qué es lo que queremos nosotros para el país? ¿Qué es lo que queremos? ¿Para quién? Primero, nosotros queremos para los trabajadores y sus familias que están en las poblaciones, para los pueblos originarios, para las minorías que están desplazadas o en condiciones de desigualdad, ¿cierto? Queremos que haya justicia, queremos que sea un país mejor. Básicamente, queremos que en este país no se resuelvan las cosas por el éxito de los negocios o por la cantidad de utilidades que genera un negocio, sino que por los derechos de la población, por los derechos sociales. Entonces, eso podría hacerse teóricamente, y yo te invito a este ejercicio propositivo. Imagínate tú que los trabajadores, los que de alguna u otra manera representamos la opinión de la gallada de a pie, tuviéramos los mismos recursos que tiene la élite empresarial, que tuviéramos muchas lucas para hacer toda la propaganda sin límite alguno, ¿cierto?, en todos los medios, que tuviéramos el control de los medios de comunicación, que tuviéramos el control de las Fuerzas Armadas y de las policías,
O sea, que tuviéramos las mismas condiciones de ellos para instalar nuestro gobierno. ¿Cuál sería nuestro programa en ese caso? Que no tendríamos que preguntarle a nadie. Ese ejercicio no es difícil de hacer. Imaginemos yo siempre recuerdo cuando leí esto de Alberto Einstein. Él estaba incursionando en la física en un terreno donde los laboratorios eran absolutamente insuficientes. Entonces él decía, tengo que hacer ejercicios, experimentos mentales. Hagamos el experimento mental de diseñar el programa que tendría este proceso transformador, revolucionario, que tiene todos los recursos para imponer lo que quiere hacer en beneficio de los trabajadores y de la gran mayoría del país. Obviamente en perjuicio de la élite, que tendrá que subordinarse. Ya. Hagamos ese ejercicio. ¿Cuáles son? Tú nombrabas algunas cosas. No, mira, yo digo criterios generales. Yo, por ahí bueno, pero no importa, déjame darte la metodología. Un decálogo de medidas. Por ejemplo, un decálogo, claro. que son las medidas pero sin las restricciones, sin tener que pensar en que tenéis que llegar a un acuerdo con la clase dominante, con la élite, porque ellos no tienen ningún recurso. Nosotros tenemos todos los recursos para imponer nuestra voluntad. Entonces, esto es lo justo. ¿Qué es lo justo? Bueno, y vamos a tener una lista, no 10, digamos, sino que 40 medidas, a lo mejor como la Unidad Popular, ¿cierto? Y esas son las medidas que propone el nuevo gobierno que representa a los trabajadores. De esas medidas, ¿cuáles podemos trabajar hoy día? Y entonces aterrizamos la teoría, ¿cierto?, a la práctica. ¿Cuáles podemos aterrizar hoy día para demandarla desde afuera? No para exigir a los partidos, porque los partidos te mienten. Es desde afuera. ¿Cuál es la plataforma mínima social? Y ni siquiera a través de los dirigentes sociales, porque si tú le echas un vistazo a los dirigentes sociales más connotados, son todos militantes de los mismos partidos. Entonces, hay que generar un hombre nuevo, una nueva forma de relacionarse de las organizaciones sociales, un nuevo sindicalismo, una nueva forma de que funcionen las juntas de vecinos, qué sé yo, que haya dinamismo desde ese punto de vista participativo en el territorio. Hay muchos que hoy día se llenan la boca con la cosa del territorial, y efectivamente en el territorio están ocurriendo fenómenos. Las ollas comunes, y lo que sucede en torno a las ollas comunes, es un fenómeno, no es nuevo en Chile, o sea, las ollas comunes datan de los años 20. Antes del siglo XIX. Claro. ¿Ya? Entonces, sí, pero bueno, es un fenómeno nuevo hoy día en el marco de esta pseudo democracia instalada después que salió Pinochet del poder. Entonces, a partir de esa gente, de ese pueblo movilizado, de los nuevos pingüinos, ¿cierto?, de los campesinos, del pueblo mapuche, que está pasando una etapa nueva hoy día en su lucha por las reivindicaciones históricas, desde ahí presionar hacia arriba con reivindicaciones concretas. Así como se logró presionar para que se aprobara el 10% de retiro de la AFP, ¿cierto?, que es una medida de respuesta para canalizar la inquietud del tema del hambre y todo eso, pero así es posible que vayamos sacando algunas cosas, en función de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Aquello que queremos si tuviéramos todas las condiciones para triunfar. Claro, lógico, pero y de ahí vamos sacando, avanzando en esa dirección. El realismo es lo que más se me ocurre a mí, que no es pragmatismo, tal vez realismo, no sé, conformismo a lo mejor. Siendo realista, digamos, un camino programático establece un punto de conjunción en que todos estemos de acuerdo. O sea, llegamos, como fue para sacar el 10%, ¿verdad? Esa medida que se logró con un asunto transversal que rompió las estanterías de la clase política, digamos, porque el modelo. Claro, se le vino abajo, se le derrumbó el sistema. Pero nosotros podemos puntualizar qué medidas tiene de partida. Yo, digamos, como administrador público, el primer punto es que el Estado recupere su plena soberanía y que sea un Estado conductor de la economía y del desarrollo. Y eso significa, con ese título, tú tienes un Estado que es capaz de reactivar, de hacer obra pública, de hacer ferrocarriles, embalses, plantas desaladoras, conducir la economía. Pero eso no quiere decir que sea un Estado totalitario económicamente, sino que un Estado que dirige y que convoca, pero con transparencia y con descentralización, que las regiones tengan autonomía y que no sean buzones del centralismo, porque el centralismo te provoca también la plutocracia, donde están al final llega
llega a la célula de la familia, que son las que mandan, y que articulan, y los políticos copian lo mismo, y dicen, ya, yo me voy a ir a presentar por Atacama, y no he vivido nunca en Copiapó, po, y llega allá, fija un domicilio postal 3 años antes, y después dice, se levanta por Copiapó, y siempre han trabajado el país así, pero con poquitas cosas, Héctor, con pocas cosas, yo creo que ese ejercicio es urgente, porque es lo que transversalmente, ¿usted está de acuerdo con esto? Es como circular las medidas básicas para generar un sistema distinto a escala humana y ecológica, ¿ya? Que no sea depredador y que respete los derechos del hombre, ¿verdad? Y que, al decir hombre, por favor, la que me escucha, porque hay alguna feminista que cree que cuando dice hombre, estamos El ser hablando humano. de lo humano, ¿verdad? Del ser humano en toda su connotación. Entonces, eso yo creo que es algo que hay que dejar pendiente, y lo vamos a dejar aquí. Héctor, cierra tú ahora con un mensaje de la Comisión Regional Coordinadora de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque el Estado que hay que construir tiene que estar centrado en los derechos del hombre, en los derechos humanos. Los derechos humanos es un abanico, ¿verdad? Está desde las necesidades primarias hasta las necesidades espirituales de realización. Todos son los derechos que un Estado debería asegurar a su población. Tú, por favor, concreta esa idea para que lo trabajemos en las redes sociales, la idea de una conjunción programática. Mira, el objetivo político de un espacio como la Mesa Coordinadora y de cualquier organización que surja desde grupos humanos, desde colectivos humanos, es defender esos intereses. Entonces, de ese punto de vista, la única manera que pueden y que tienen para hacer esa defensa es intervenir en política. La política no es negativa per se, es la forma en que el ser humano se da gobierno y ojalá autogobierno, ¿no? Lo que pasa es que se manipulan los conceptos y hay gente que se apropia del derecho de representar y empieza a negociar con el derecho de representación y ahí surgen los partidos y todo lo demás. Se puede hablar mucho de eso. Pero lo que importa es que cada organización se empodere y entienda de que si no participa en la toma de decisión, no solo escuchando a las autoridades, no solo dando el visto bueno, sino que participando en la toma de decisión y realizando las acciones necesarias para avanzar hacia sus objetivos. Me refiero a un sindicato, un club deportivo, una junta de vecinos, lo que sea, cualquier organización tiene que trabajar por hacer realidad sus demandas, para la razón por la cual existe. Eso es el sentido de clase de una organización social. Eso es lo que hay que preservar. Y cuando ese sentido de clase no se representa en el Congreso, hay que reconocerlo y desafiliarse. ¿Sí? Los partidos van a seguir trabajando y existiendo mientras no se reviente el modelo. ¿Ah? Y el modelo no se revienta por la simple voluntad de hacerlo. Se revienta porque ya la gente de abajo no va a ser capaz de seguir soportando el peso de la dominación de los de arriba. Y los de arriba van a ser incapaces de seguir dominando de la misma forma. Y de ese punto de vista, yo lo que invito es a mantener la independencia, la autonomía. Tú tienes periodismo independiente, dices tú, Exacto. ¿cierto? Bien, 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 bien. Yo creo que hay que ser independiente. ¿Independiente de qué? De los partidos precisamente, porque Exacto. los partidos son la causa de los problemas que tenemos ahora. Los empresarios, la elite, hacen lo que tiene que hacer. ¿Quiénes le facilitan la canallada? Los partidos. Entonces, tenemos que hacer política desde fuera de esos partidos. Claro, tal vez creemos nuevos instrumentos, movimientos, nuevos partidos, probablemente, pero que no tengan esas características. Y eso hay que trabajar para nuevas Exacto. conversaciones por la vida. Muchas gracias a todos Perfecto. y a todas. Listo. Gracias, Héctor. Estamos con la agenda en la ciudadanía.